Hola, hola querido hermano y hermana, gracias por estar aquí nuevamente. Lo primero que quiero decir antes de iniciar este video es pedirles disculpas por el tiempo que tenía en no colgar un nuevo video. Esto para las personas que estaban siguiendo el estudio, como lo estábamos haciendo, cada 15 días estábamos subiendo un nuevo video, pero el Señor nos ocupó en otras cosas. Estuvimos trabajando fuertemente en la divulgación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una forma presencial, de una manera local. Así que, bueno, hemos estado trabajando en eso, así que sigan perseverando en la palabra, estudiando como lo están haciendo, que si algo les puede aportar este servidor después, que sea para la honra y gloria de Dios. Alabado sea Dios. Seguimos, habíamos quedado en el versículo 24 del capítulo 4 del libro de Génesis. El versículo 25 del capítulo 4 del libro de Génesis dice que y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: Eva me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense ustedes que el capítulo termina diciéndonos, ¿verdad?, cómo empezó a ser las generaciones después de Adán, pero por el linaje de Set. Por el linaje de Caín ya venía el capítulo 4 dándonos esos detalles. Pero entonces a Adán le nace otro hijo, pero ese otro hijo entonces empieza a tener descendencia. Y el capítulo 5 del libro de Génesis, recuerden que el capítulo y versículo se lo pusimos nosotros después. Ese libro no tenía ni capítulo ni versículo. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Versículo 1 del capítulo 5. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hemos repetido esto ya con estas 3 veces. Que Dios, que Jehová Elohim, creó al hombre a semejanza de él, ¿verdad? A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Eso era un detalle que ya habíamos dado también. Que él los formó a ellos dos y los llamó a los dos Adán. Una palabra un nombre derivado, ¿verdad?, de la palabra Adamá, que es tierra. Entonces, Adán, el día en que fueron creados, Adán es el que llama a Eva, la llama Eva. Es Adán el que le pone el nombre a su mujer. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Vean el detalle que lo dice igual que como dice Dios respecto al hombre, ¿verdad?
En este caso no dice que lo creó, sino que dice que lo engendró. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Obviamente nos está dando un detalle para nosotros hacerle un seguimiento al tiempo con respecto a las generaciones de Adán, ¿verdad? Al linaje de Adán a través de Set, porque ya Adán había tenido 2 hijos, que nosotros sepamos, 2 hijos varones, ¿verdad? No sabemos si en ese interín hubo hijas, ese detalle no se nos da, pero nos da el detalle de cuántos años tenía Adán cuando engendró a Set. Y es muy importante esto porque ya yo en los encuentros anteriores le había comentado que desde la caída del hombre hasta Noé, ¿verdad? Hay 2000 años de historia. 2000 años de historia. No hasta el nacimiento de Noé, sino hasta la muerte de Noé. Hasta la muerte de Noé hay 2000 años de historia. De todos modos, ahorita lo vamos a ver más en detalle. ¿Por qué empieza este capítulo a narrar el tema de las generaciones y cuántos años tenía cada uno de esos patriarcas cuando tuvo su primogénito? Más adelante vamos a ver más en detalle todo el tema de los primogénitos. El primogénito por la carne no era Set. El primogénito por la carne fue Caín, él fue el primero, ¿verdad? Pero vemos que al Caín ser desechado por Dios, entonces se detalla las generaciones que vienen a través de Set. Sumamente importante esto, y lo vamos a ver más adelante con más detalle también con el resto de las generaciones de hombres hasta llegar a Cristo. Este capítulo, cuando nosotros lo vemos, lo leemos así superficialmente, te va a parecer bastante, te parecería aburrido, ¿no? Porque empieza a decir, bueno, Adán engendró a Set y lo engendró cuando tenía tantos años y vivió Adán tantos años y murió. Pero cuando nosotros empezamos a relacionar esos números, nos vamos a encontrar detalles sumamente interesantes. El primer detalle que es importante que ustedes sepan, porque es importante también para la conclusión, es que la mayoría de los expertos coinciden. Estoy hablando no de todos, pero sí hay, digamos, podríamos decir que hay hasta consenso en que lo más probable es que esas culturas antiguas no contaran desde cero. Te pongo un ejemplo. Tú hoy en día, cuando te nace tu hijo, tú no le dices, bueno, tiene 1 año cuando nació. No. Él arranca desde cero y cuando cumple 1 año de edad, entonces ahí es que tiene 1 año. Creo que estoy tratando de ser lo más claro posible para que me entiendan. Los expertos dicen que esas culturas antiguas
entonces contaban era desde uno. Desde uno. Pero entonces nosotros no podemos asumir, ¿verdad? Nosotros podemos asumir que esas culturas antiguas no conocieran el cero. No podemos asumirlo eso. Pero lo que nosotros no podemos asumir es que Dios no conozca el cero, ¿verdad? Por supuesto que al ser esto revelado, nosotros tenemos que ver si ellos contaron desde uno o contaron desde cero. Para efectos del estudio, yo le venía poniendo la cita bíblica de lo que yo iba leyendo, se lo venía poniendo en una laminita. Pero como ahora se trata de números, entonces lo que voy a hacer es que leo el versículo y le pongo la tablita para que ustedes vayan viendo de qué se trata. Primero vean la tablita. Es una tabla donde nosotros tenemos dos columnas, una contando desde 1 y otra contando desde 0. Y de forma horizontal, ¿verdad? En las filas tenemos los nombres de los patriarcas hasta Noé, y están también los años de vida de ellos contando desde 1 y contando desde 0. Síganlo, porque los detalles que ustedes van a ver acá son muy importantes y muy interesantes. Muy interesantes, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes. Dice el versículo 3 del capítulo 5 de Génesis. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y sigue diciendo: y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí no hay, ¿verdad?, ningún misterio. Si tú arrancas contando desde 1, vas a ver que la historia de la humanidad, desde la caída del hombre, cuando Adán tiene 130 años, contando desde 1, 130 años, contando desde 0, 130 años también. Pero en uno de los casos ha pasado un año, y en el otro, al contar 130 ha pasado un año, en el otro no. Tienes ese detallito ahí, pero los dos son 130 años. Ahí no hay ningún misterio, ¿verdad? Sigue diciendo la escritura: vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después de que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces, ¿verdad? ¿Qué sucede ahora? Que nosotros vemos aquí a Set. Resulta que entonces Set tiene a su hijo Enós, ¿verdad?, su primogénito, cuando tiene 105 años. Pero si nosotros contamos desde 1, ¿verdad? Si nosotros contamos desde 1 y no desde 0, cuando Set tiene a Enós, Adán tiene 234 años. Y si contamos desde 0, entonces Adán, cuando Set tiene a Enós,
Adán tiene 235 años. Ya ahí empieza, ¿verdad?, a haber una diferencia con la cuenta desde 0 y con la cuenta desde 1. Seguimos acá, ¿no? Y vivió Enos, versículo 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después de que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Entonces, ¿verdad? Vemos acá que es de lo que se trata todo esto, que Enos, cuando tiene 90 años, entonces contando desde 1, sería ya el año 323 de la humanidad, desde la caída del hombre. 323 Adán, por supuesto, es el mismo tiempo. Nosotros vamos a ver esa similitud. 323, en ese momento se tiene 194 años, Enos tiene 90 y Cainán entonces tiene 1 año. Pero en el caso de contar desde 0, entonces no es el 323 de la humanidad desde la caída del hombre, sino que es 325 años. 325 años que han pasado, se tendría 195 años, es decir, 1 año más. Y Enos, pues los 90 años, cuando nace, cuando engendra a Cainán. Eso también es importante recalcarlo, que de aquí estamos hablando del nacimiento, ¿no? Del nacimiento, no de cuando la mujer sale embarazada, que ahí podría también algunas personas pensarlo. Aquí estamos hablando del momento del nacimiento. Dice la escritura en el versículo 12: vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Aquí entonces seguimos con la cuenta. No hay nada raro, nos vamos separando, ahí ustedes lo ven, nos vamos separando entonces en los tiempos, tanto contando desde 1 como contando desde 0. En este momento, ¿verdad?, cuando Cainán engendra o cuando nace Mahalaleel, entonces, según la cuenta, si yo estoy contando desde 1, son 392 años de la humanidad, mientras que contando desde 0 son 395. Adán tiene, en el caso de contando desde 1, tiene 392 años, y contando desde 0 tiene 395 años, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué es importante esto? Ya lo vamos a ver, no se me desesperen, sigan hasta el final, ¿ok? Seguimos. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Yared, ¿verdad? Y vivió Mahalaleel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió.
Entonces ya aquí Adán tiene 460 años. 460 años. Si estamos contando desde cero, si estamos contando desde uno, tiene 456 años. Todos están vivos, nadie ha muerto. ¿Ok? Nadie ha muerto de esta generación. De esta generación, nadie ha muerto. Dice en el versículo 18, vivió Yared 162 años y engendró al que dice la Biblia que es el séptimo desde Adán, el séptimo primogénito, el séptimo de esa generación de primogénitos que van desde Set hasta Noé, Hanoch en hebreo, ¿verdad? Es el séptimo desde Adán, dice la escritura. Entonces, dice que y vivió Yared después de que engendró a Henoch 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Ahí lo estamos viendo. Cuando Adán tenía, si estamos contando desde uno, tenía 617 años. Si estamos contando desde cero, tenía 622 años. Todos vivos. Todas esas generaciones estaban vivos. ¿Ok? Vivió, versículo 21, vivió Henoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Henoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Henoch 365 años. Caminó pues Henoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Un detalle tremendo en esta historia de estos primeros 6 capítulos, donde se dan muy pocos detalles y no dan este detalle. El que es séptimo desde Adán, según las escrituras, ¿verdad?, caminó con Dios y el Señor le llevó. Muchas especulaciones y muchas historias en cuanto a este hombre. Muchas historias, muchas especulaciones, muchos mitos, cosas que conserva la cultura judía en sus tradiciones con respecto a este hombre, ¿verdad? Que no podemos tampoco pasar por alto, ¿no? Por alto, no podemos pasar por alto, porque Judas, el hermano de Santiago, el autor de la carta de Judas, librito pequeñito de un solo capítulo que está antes del Apocalipsis, nombra a Henoch y una profecía de Henoch. Entonces, no especulamos, solamente decimos, ¿no? Fue un hombre que caminó con Dios, lo dice la Escritura, y que Dios lo llevó, no vio la muerte. No vio la muerte. Entonces, un importante detalle que nos da aquí este versículo 24 del libro de Génesis. Y bueno, nosotros vemos allí en nuestra laminita, ¿verdad? Entonces, que cuando nace Matusalén, si estamos contando desde uno, Adán tiene ya 681 años y
si estamos contando de ceros, tiene 687 años. Todos ellos conocieron a Adán. Todos ellos conocieron a Adán. Todos ellos seguramente tuvieron contacto con Adán, con el primer hombre formado. Si ellos tuvieron contacto con Adán, no podemos decir que las generaciones de Caín o esas generaciones que se desviaron, ¿verdad? En ese mundo prediluviano no conocieron a Adán. Porque ya estamos viendo que hasta el octavo después de Adán, de esa línea de primogénito que viene por el linaje de Set, todos ellos habían conocido a Adán. Cuando nació Matusalén, apenas Adán tenía 600 aproximadamente, no voy a repetir otra vez, aproximadamente 680 años. Todavía le quedaba bastante por vivir, según lo que nos dice acá la escritura. Vivió 930 años. Todos ellos lo conocían. Todas esas generaciones conocían a Adán. También las generaciones de Caín, ¿verdad? Entonces, estaba un mundo, ya pronto lo vamos a ver, un mundo en caos, un mundo en violencia, pero todos, ellos conocían a Adán. Sigue diciendo la escritura: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El hombre que más vivió. El hombre que más vivió. 969 años. 969 años vivió Matusalén. No se les olvide ese número. No se les olvide ese número. Porque ese número es muy importante. Lo primero es que él no superó el día de 1000 años. ¿Verdad? Eso es importante para nosotros, sabiendo que Dios no miente. Y es importante por la sentencia que da el apóstol Pedro cuando dice: hermano, no quiero que ignoréis esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, Matusalén vivió, no se les olvide, 969 años y murió. Fíjense ustedes que en la vida de Matusalén entonces ocurre algo que seguramente fue algo impactante. Cuando Matusalén tiene, contando desde unos 250 años, o contando desde cero, 243 años, muere Adán. Allí, apenas, ¿verdad? Apenas. En el año 930, desde la caída del hombre, en ese momento Set tenía 800 años, alrededor de 800 años, Enoc alrededor de 700 años, Cainán alrededor de 600, más la ley alrededor de 530.
y así sucesivamente, pero hasta Lamec tenía 64 años contando desde 1 y 56 años contando desde 0 cuando Adán murió. Recuerden quién fue Lamec. Lamec fue el papá de Noé. Hasta Lamec estuvo vivo Adán. Esto es increíble. Y esto lo vamos a ver también cómo pasa en la época de Abraham. Porque Sem también vivió 600 años. Muchos de sus generaciones posteriores, las generaciones de Noé, a través de los linajes de Sem, Cam y Jafet, tuvieron como testigos presenciales tanto a Noé como a Sem, testigos presenciales del diluvio, del poder de Dios. Y aún así, rápidamente se desviaron. Esto es algo que es, digamos, sorprendente. Si no tienes en perspectiva cuáles fueron esos tiempos, de repente sí te sorprende. Pero es que, hermanos, el pueblo de Israel, 40 días después de escuchar de la voz de Dios los 10 mandamientos, ya estaban adorando un becerro de oro. Los pueblos rápidamente se olvidan de Dios. Las iglesias, así hayan tenido un llamado poderoso, rápidamente se olvidan de Dios. Se olvidan de la palabra de Dios. Se olvidan de la ley de Dios. Se olvidan de los propósitos de Dios. Esto no es algo que debería sorprendernos. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es si en la iglesia que nosotros estamos, no importa cuál sea la denominación tuya de usted que me está escuchando, si su congregación o si usted se apartó de Dios. Si usted y su congregación se apartó de la ley de Dios. Si usted o si su congregación se apartó de la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Si cualquiera de esas preguntas es sí, pues ya usted sabe qué hacer. Si es usted el que se apartó de los propósitos de Dios, pues va con el corazón contrito y humillado a reconocer delante de Dios de que se desvió de su propósito. El Señor es un Dios perdonador, misericordioso. Pero si es su congregación, su iglesia, su denominación, donde quiera que usted se congregue, que se apartó de el camino que el Señor nos dejó trazado, pues entonces usted debe convertirse en un atalaya. Usted debe convertirse en ese que sin miedo levante la voz para decir: aquí nos desviamos. Porque seguramente no están desviados en todo. Si estuvieran desviados todos, usted no estuviera ahí. Porque yo confío en que usted es un discípulo de Cristo.
Pero si en algo fueron desviados, entonces usted tiene la responsabilidad de levantar su voz valientemente, no importa las voces en contra. No importa los obstáculos que encuentre, hermano. Y usted diga, aquí nos desviamos. Con la escritura, las palabras de Dios, los profetas, y sobre todo con lo que nos dejó nuestro Mesías y nuestro Salvador a través de sus apóstoles. No a criticar, sino a levantar nuestra voz para que nuestros hermanos vuelvan al camino trazado, al camino mostrado por nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te siga bendiciendo.